Bien, vamos entonces a continuar con sistema digestivo. Nosotros ayer nos habíamos quedado, para los que estuvieron virtual conmigo, habíamos alcanzado a ver faringe y esófago, pero para los que estuvieron presencial no. Entonces vamos a arrancar desde acá. Ustedes ayer lo último que vieron fue todo lo que es la boca. Recuerden que dijimos que en la boca no solamente hay un proceso de trituración del alimento, sino que también hay alimentos que comienzan su digestión ahí, como por ejemplo los almidones. Es decir, los almidones comienzan la digestión en la boca debido a que tienen amilasa salival. Ahora, la saliva contiene también, por ejemplo, lisozima, que es bacteriolítica, lipasa lingual, que si bien, yo se los decía ayer, si bien esta enzima se produce en la boca, para poder activarse necesita un pH ácido. Entonces, recién su activación se va a producir en el estómago. Ahora, vimos la boca, se tritura el alimento, se mezcla con la saliva, forma el bolo alimenticio. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pasa a la faringe. ¿Qué es esto que viene acá? La faringe es un órgano tubular que tiene la particularidad que lo comparte el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces es una estructura común a los dos sistemas. Acá vemos, fíjense, la nasofaringe se comunica con la nariz, después tenemos orofaringe y laringofaringe, que son las tres partes de mi faringe. Entonces, la faringe la comparte el sistema respiratorio, es decir, el aire que ingresa por la nariz, y el sistema digestivo de lo que ingresa por la boca. Simplemente, la faringe es una estructura de conducción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que va a hacer es conducir ese bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago. Es decir, no hay ningún proceso ni absortivo, ni trituración, ni digestivo. Simplemente lo que hace es, mediante movimientos peristálticos, ir transportando el bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago. Entonces, básicamente, esos movimientos peristálticos que hace se deben a que en la pared, ustedes lo vieron ayer, nosotros tenemos una capa muscular que está formada por tejido liso, por músculo liso básicamente, que hace contracciones peristálticas y de esa manera el bolo alimenticio va descendiendo por la faringe. Pasa la faringe y llego al esófago. El esófago es otro tubo, en este caso es un tubo muscular, que tiene la particularidad de que también su función es conducir ese bolo alimenticio, en este caso desde la faringe hasta el estómago. Entonces, también mediante movimientos va a ir descendiendo ese bolo alimenticio hasta llegar al estómago. Ahora, ese esófago tiene la característica de que, como les dije, es un tubo de músculo. En la primer tercio de ese tubo voy a encontrar músculo estriado y en el tercio inferior músculo liso. Pero nosotros ayer estuvimos viendo también que el sistema digestivo se caracteriza por tener esfínteres. ¿Qué eran los esfínteres? A ver si se acuerdan. ¿Qué eran los esfínteres? Eran los que no permitían que la comida subiera o bajara. Evitan el Para reflujo. Muy bien, perfecto. Evitan el reflujo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener un esfínter entre el esófago y la faringe y vamos a tener un esfínter entre el esófago y el estómago. Entonces, acuérdense que eran esos esfínteres, son engrosamientos de la capa muscular circular. Miren, tienen que verlo para atrás, así recordamos lo que eran los esfínteres. Miren, miren, el esfínter era esto, era un engrosamiento de la capa muscular de la pared que me funcionaba muy bien como una válvula. Entonces evitaba el reflujo, evitaba que cuando ese alimento pasa, vuelva hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el esófago, yo voy a tener dos esfínteres, uno superior y uno inferior. El esfínter superior se llama esfínter faringoesofágico, que está acá.
que me comunica la faringe con el esófago. Y después tengo otro esfínter que me comunica el esófago con el estómago. Ese esfínter se llama esofágico inferior o también se le llama cardias. Ese esfínter evita que lo que llega al estómago retroceda hacia el esófago. Este esfínter que tengo acá, que es el superior, evita que lo que llega al esófago vuelva a la faringe. Entonces, tanto la faringe como el esófago son estructuras meramente de conducción, es decir, van a transportar el bolo alimenticio por todo el tubo hasta llegar al estómago. ¿Sí? Tanto en la faringe como en el esófago no hay procesos ni mecánicos, es decir, de trituración, ni tampoco hay una secreción de enzimas. Es simplemente un transporte del bolo alimenticio. Ahora, ¿qué favorece ese transporte? ¿Qué me protege de ese transporte del bolo alimenticio por el tubo? Que lo vimos ayer. El moco. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos células caliciformes que secretaban moco? Y que yo les dije que ese moco me protege de la abrasión, es decir, cuando el bolo alimenticio va bajando, va descendiendo, me va raspando, diríamos, las paredes. Entonces, ¿qué protege eso? Mi tubo digestivo tiene un moco que lo protege de la abrasión, exactamente. Entonces, justamente cuando el bolo alimenticio yo lo trago y empieza a descender por este tubo, el moco me protege de la abrasión mecánica, hasta llegar al estómago, donde acá sí van a comenzar los procesos digestivos, es decir, acá sí ya voy a tener secreción de jugos, secreción de enzimas. Ahora, ¿en qué consiste la deglución? La deglución consiste en etapas. Primero, cuando nosotros mezclamos el bolo alimenticio, o sea, en realidad mezclamos el alimento con saliva, la lengua lo que hace es empujar, funciona como una palanca, y me empuja el bolo alimenticio hacia atrás, hacia la parte posterior de la boca. Entonces, a partir de ahí, yo voy a pasar al proceso de la deglución. La primera parte es la única parte que es voluntaria. Es cuando el bolo alimenticio pasa de la boca a la primera parte de la faringe que se llama bucofaringe. Todas las etapas que siguen son involuntarias. Cuando pasa de la faringe al esófago y del esófago al estómago, las dos etapas son involuntarias. ¿Y cómo pasa entonces de la faringe al esófago y del esófago al estómago? Y porque en realidad ese bolo alimenticio va descendiendo gracias a estos movimientos que hace el tubo para transportar el bolo alimenticio. Pero eso es totalmente involuntario. La única parte voluntaria que tenemos es cuando la lengua empuja el alimento hacia atrás y pasa de la boca a la primer parte de nuestra faringe. Ahora, nosotros dijimos que la faringe era una estructura común del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Entonces, ¿cómo hago para cuando trago no ahogarme? Bueno, entonces, primero tenemos que ver cuál es el recorrido del aire y cuál es el recorrido del alimento. Entonces, el aire ingresa por la nariz, pasa por la faringe, pasa a la laringe y se va por la tráquea. Cuando nosotros respiramos, hacemos ese recorrido con el aire: nariz, faringe, laringe, tráquea. Cuando nosotros comemos algo por la boca, un alimento, es decir, ya forma parte del sistema digestivo, el alimento pasa de la boca a la faringe, al esófago. O sea que acá tiene que haber algo que haga que yo, cuando como, no me llene los pulmones de comida. Porque imagínense que si no, cada vez que comemos, se iría el alimento a la tráquea y llenaríamos los pulmones de comida. Entonces, ¿por qué cuando uno traga alimento no se llena el pulmón de comida? Algo tiene que hacer, o algo tiene que haber, que no permite que el alimento pase. Bueno, eso que no permite se llama epiglotis. La lengua, cuando empuja el alimento para atrás, miren, este sería como el alimento, el bolo alimenticio, empuja el alimento para atrás,
hacia el fondo de la boca, y ese bolo alimenticio empieza a pasar por la faringe. ¿Y cómo hago para que no se venga para acá? Bueno, se cierra la tráquea con una estructura que se llama epiglotis. Hay una estructura que se llama epiglotis que me cierra la vía respiratoria para que el alimento siga por la vía digestiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se ahoga, que es lo que yo les decía ayer, se obstruye esta parte, entonces ni pasa al sistema digestivo ni ingresa aire al sistema respiratorio. Entonces la persona se empieza a poner cianótica porque justamente el alimento no deja pasar el aire al sistema respiratorio. Entonces, como no deja pasar el aire, la persona se puede llegar a morir, que es la famosa muerte por ahogamiento. ¿Se ha entendido? Esto, los que estuvieron conmigo lo alcanzaron a ver, pero los que estuvieron presencial no lo habían visto. Por eso hago la aclaración. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a continuar, ahora sí, vamos a seguir con el estómago y todo lo que sigue después. Espérenme que ahí les comparto el Power. Bien, ahora les comparto. Aguántenme que... ahí está. Bien, ahora les comparto. Bien, bueno, vamos entonces a continuar. Vimos boca, faringe, esófago, vamos a tener que arrancar desde el estómago. Llega el bolo alimenticio al estómago. El estómago, que es esto que ustedes tienen acá, fíjense, acá tengo las cardias, que es el esfínter que me regula el pasaje del esófago al estómago, que es lo que estábamos viendo recién, que se llama cardias o esfínter esofágico inferior. Es el esfínter que te regula el pasaje del bolo alimenticio desde el esófago hasta el estómago. Ahora, ¿qué más encuentro en ese estómago? El estómago es una bolsa muscular que se puede, o sea, flexible, y se encuentra totalmente distendida. En el ser humano el estómago distendido puede contener entre 2 a 4 litros de alimento. Si nosotros analizamos las partes de este estómago, voy a encontrar un esfínter que se llama cardias, que me comunica el esófago con el estómago, un esfínter que se llama píloro, que me comunica el estómago con el intestino, y después encuentro el cuerpo, el fondo y lo que llamamos antro. Ahora vamos a analizar cada una de estas partes, pero básicamente para que se den una idea más o menos de lo que son las estructuras, el estómago tiene una curvatura menor cóncava y una curvatura mayor convexa, y tiene 4 regiones, como les dije. Esto que se llama fondo normalmente está lleno de gas. Después tenemos el cuerpo, que es justamente la porción de mayor tamaño y es a donde se produce este proceso digestivo, donde se vuelca el bolo alimenticio y es donde se forma lo que vamos a dar origen, que se llama quimo. Es decir, a partir de, miren, esperen que ahí les señalo, llega el bolo alimenticio. Cuando la saliva se mezcla con el alimento, forma el bolo alimenticio. Pasa por la faringe, pasa por el esófago, llega al estómago. Cuando llega al estómago, acá, el estómago va a secretar ácido clorhídrico, va a producir enzimas. Entonces, lo que resulta de esto, de ese ataque, diríamos, de las enzimas y también de la secreción de los jugos gástricos, se convierte en lo que llamamos quimo, con M. Entonces, obviamente acá yo voy a tener un proceso de digestión química. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, cuando ayer estuvimos hablando un poquito de la digestión, yo les dije que podía haber una digestión mecánica, que es cuando yo el alimento lo achico de tamaño, lo trituro, y puede haber una digestión química cuando ya intervienen enzimas, intervienen jugos gástricos. Entonces en el estómago voy a tener un tipo de digestión química, porque acá sí ya voy a tener ácido clorhídrico, voy a tener enzimas
que van a estar afectando a ese bolo alimenticio que llegó y que a partir de este momento se llama quimo. Entonces, como les dije, es una bolsa muscular flexible que está rodeado por el peritoneo. Acuérdense que yo les dije ayer que en toda la cavidad abdominal yo tengo peritoneo, que es una membrana serosa, y está suspendido por mesenterios. Acuérdense que les conté que el peritoneo es una membrana que me recubre la cavidad abdominal. Ese peritoneo forma pliegues que se llaman mesenterios. Esos mesenterios son los que sostienen a los órganos, por ejemplo, al intestino, de la cavidad abdominal. Entonces, los intestinos, por ejemplo, están suspendidos gracias a estos mesenterios, que son pliegues del peritoneo. Ahora, analicemos un poco mejor, como les dice acá, las estructuras de este estómago, como vimos recién. Cuerpo, fundus, cardias y píloro, que es justamente el esfínter que me comunica con el intestino. Miren, acá tenemos un poquito mejor la imagen o la anatomía de este estómago. Fíjense la curvatura, acá tengo las cardias, acá tengo el fundus, acá tengo, miren, el esfínter pilórico. ¿Ven que acá está la contracción? Acá está el esfínter pilórico, es el que me comunica el estómago con el duodeno, que es la primer parte de mi intestino delgado. Entonces, este estómago tiene un epitelio muy particular. ¿Por qué? Porque este estómago, chicos, piensen que va a tener que soportar la pared del estómago ácido, porque el estómago produce ácido clorhídrico que tiene un pH sumamente ácido. Entonces, ¿qué características o qué encuentro en el tejido que forma parte de mi estómago? Primero, la membrana mucosa. ¿Se acuerdan las capas? Mucosa, submucosa, muscular, serosa. Bueno, el estómago, en realidad, si bien el tubo digestivo en forma de tubo, este estómago es como una dilatación del tubo digestivo, y ese estómago tiene una característica que es que tiene la mucosa estomacal, es relativamente gruesa, y está formada por epitelio cilíndrico simple. Es decir, la mucosa, que es la capa, acuérdense, más interna del tubo, está formado por epitelio cilíndrico simple. ¿Y qué más tiene esa pared del estómago? Tiene glándulas gástricas que, junto con el agua, van a formar lo que nosotros llamamos el jugo gástrico. El jugo gástrico tiene un pH aproximadamente entre 1,5 y 2,5. Yo sé que todavía no han visto pH, pero eso es un pH sumamente ácido. Entonces, ¿qué es lo que encuentro en la pared del estómago? Bueno, la mucosa, esta mucosa que hemos dicho que es tejido epitelio cilíndrico simple, forma pliegues que se llaman criptas o sacos gástricos, y que en su interior están tapizados por células que secretan moco. Entonces, el estómago tiene la particularidad de que voy a encontrar distintos tipos de células que van a estar formando a ese tejido o a esa pared, y voy a encontrar lo siguiente. Miren, voy a encontrar células parietales que van a producir ácido clorhídrico, que es el principal jugo que obviamente me da este pH, y además van a secretar algo que se llama factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína, puntualmente una glucoproteína, que lo que me permite a mí es justamente absorber vitamina B12. Sin ese factor intrínseco que producen estas células, no se puede absorber vitamina B12. Entonces, estas células que les estoy diciendo yo
que son las células parietales, producen protones, ion cloruro, y forman el ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué más encuentro en este tejido o en esta pared? Otro tipo de células, que son las células principales, que van a secretar pepsinógeno. Ustedes me van a decir, ¿pepsinógeno? Bueno, el pepsinógeno, chicos, es un zimógeno. ¿Qué quiere decir esto? Es el precursor de una enzima. Entonces, ese pepsinógeno, cuando se active, se va a transformar en una enzima que voy a tener en el estómago, que se llama pepsina, que es una enzima muy importante porque comienza la digestión proteica. La pepsina cataliza la hidrólisis de las proteínas en péptidos más pequeños. Entonces, como les dije, en realidad estas células principales producen el pepsinógeno activo, inactivo, y este pepsinógeno se va a transformar en pepsina activa. ¿Saben qué es lo que lo transforma al pepsinógeno en pepsina? Esto. Es decir, la conversión de pepsinógeno en pepsina, es decir, de la enzima inactiva en su versión activa, es justamente el ácido clorhídrico. Entonces, miren, esto que tienen acá es las capas de la pared del estómago. Es como si hiciéramos un zoom a las capas de la pared del estómago. ¿Qué encontramos? Encontramos lo siguiente, es un corte transversal esto. ¿Qué encontramos? Encuentro en la parte inferior de la cripta gástrica se abren glándulas gástricas que contienen células parietales. Miren, acá tengo las células parietales. Estas células parietales son las que secretan el ácido clorhídrico. Acá tengo la submucosa, el músculo de la mucosa. ¿Sí? Miren, acá tengo la cripta gástrica. Acá tengo las células secretoras de moco. Y acá tengo las células principales, que son las que secretan pepsinógeno. Entonces, las células principales secretan pepsinógeno. Las células parietales secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Ahora, ¿cuál es la función, como dijimos? Bueno, el ácido clorhídrico es microbicida, es decir, destruye microorganismos. Por otro lado, desnaturaliza proteínas, los ácidos desnaturalizan proteínas. Por otro lado, disgrega, pero ojo que no es lo mismo disgregar que digerir el componente fibroso. Recuerden que nosotros las fibras no tenemos la capacidad de digerirla. Y por otro lado, me inicia la conversión del pepsinógeno en su enzima activa, que es la pepsina. La pepsina es una enzima, obviamente, que comienza, y escuchen bien, comienza la hidrólisis de las proteínas en péptidos más pequeños. También a nivel estomacal se producen cierta absorción, pequeña, pero cierta absorción, por ejemplo, de agua, de alcohol, de ácidos grasos y de algunos medicamentos como por ejemplo la aspirina. Entonces, hasta acá, en el estómago voy a tener ácido clorhídrico, voy a tener pepsina. El ácido clorhídrico es microbicida, me va a desnaturalizar proteínas, me va a convertir el pepsinógeno en pepsina y me va a disgregar la fibra. ¿Qué hace la pepsina? Va a comenzar, y escuchen bien, comenzar la hidrólisis de las proteínas en péptidos un poquito más pequeños. Ahora, si es tan ácido este contenido estomacal, estoy diciendo que tiene un pH de entre 1,5 y 2,5. ¿Cómo hago
para que ese ácido no me dañe la propia pared del estómago, porque los ácidos dañan, queman. Bueno, el estómago tiene una barrera antiácida en su pared. Esa barrera lo protege del propio ácido que él mismo produce, de este ácido clorhídrico que él mismo produce. Entonces, ¿cómo está formado esa barrera antiácida? Es lo que tienen acá en esta diapositiva. Tiene tres componentes la barrera antiácida. El primer componente que tiene es moco, ya lo hemos visto. El moco es secretado por el epitelio gástrico y contiene bicarbonato. El bicarbonato es un amortiguador de pH, chicos. Entonces, lleva el pH de las células epiteliales de la pared de 2, más o menos, que es el pH que tiene aproximadamente entre 1,5 y 2,5 el estómago, a 7. Es decir, este moco, al contener bicarbonato, hace que el pH en la pared de ese estómago vaya de 2 a 7, es decir, sea casi neutro. No sé si han visto pH, todavía no han visto pH en química, pero si alguna vez lo han visto en la escuela, les cuento que los pHs ácidos, el pH va de 1 a 14. El 7 es neutro. Por debajo de 7 es ácido, por arriba de 7 es básico. Entonces, en este caso, al contener bicarbonato, el moco, me amortigua el pH. ¿Qué quiere decir? Hace que el pH no sea tan ácido y lo lleva hacia pH alcalino, que es alrededor de 7. Por otro lado, la barrera antiácida esta que tenemos en la pared de mi estómago, tiene, como les dice acá, una capa de fosfolípidos y de moléculas con carga negativa. ¿Qué quiere decir esto? Les cuento un poquito. Cuando los protones, esperen que, ahora lo vamos a ver, Emma, ahora lo vamos a ver. Ahora en la diapo que sigue vemos qué es la acidez, qué es la gastritis, ahora lo vamos a ver. Entonces, en la pared del estómago tenemos una capa de fosfolípidos, más allá del moco con bicarbonato, tenemos una capa de fosfolípidos y de moléculas negativas. ¿Qué significa esto? Cuando los protones logran atravesar el moco, que dijimos que tiene antes, se encuentra en la cara luminar de las células epiteliales con fosfolípidos. ¿Qué hacen esos fosfolípidos? Y escuchen bien, porque esto es gran parte lo que hace que nosotros podamos soportar ese pH ácido que tenemos. Esa capa de fosfolípidos está asociado a la cara luminar, es decir, la que da hacia adentro, de las células epiteliales. Entonces, me repelen esos fosfolípidos, los hidrógenos, manteniéndonos en el moco, que es el moco este que dijimos al principio que contiene bicarbonato. Ahora, si el hidrógeno logra atravesar el moco, logra atravesar el fosfolípido, se encuentra con moléculas con carga negativa que tienden a retener a esos hidrógenos, porque obviamente si el hidrógeno tiene carga positiva y se encuentra además con moléculas con carga negativa, ustedes saben perfectamente que ahí hay una neutralización de cargas. Entonces los hidrógenos del ácido clorhídrico que pasen la capa de moco, pasen los fosfolípidos, se van a encontrar con moléculas con carga negativa que van a tratar de retener esos protones de carga positiva y así tratar de disminuir la difusión de esos protones. Porque en realidad el ácido clorhídrico, ustedes lo han visto, ya lo han formado y todo, en realidad es el protón el que empieza a difundir y por eso nosotros decimos que es ácido. Cuanto más protones tiene una sustancia, más ácido es. Ahora, yo les dije que había un tercer factor. Ese tercer factor está relacionado con el flujo sanguíneo local. ¿Qué quiere decir esto?
En la zona, es decir, en las paredes de nuestro estómago, hay un flujo sanguíneo que arrastra los iones, los protones, y disminuye su concentración. Entonces, al disminuir la concentración de estos iones, hacen que justamente no queden concentrados en la pared del estómago y entonces de esa manera no me los lesione. Entonces, perdón, ese flujo sanguíneo local del que estamos hablando está controlado por, a ver, esperen que alguien me preguntó algo. No, no se remueve ese. Vos podés producir más o menos ácido porque, a ver, vos pensás que cuando vos producís ácido y lo mezclás con el bolo alimenticio que llega y se forma el quimo, eso pasa a el duodeno, que es parte del intestino. Entonces vos producís más o menos ácido, obviamente aumentás la producción de ácido cuando estás comiendo, cuando un alimento llega, ahora vamos a ver qué cofactores aumentan la producción de ácido, pero obviamente parte de ese ácido se remueve porque se mezcla con el bolo alimenticio, forma el quimo y pasa al duodeno. Entonces parte de ese ácido se va junto con el quimo que llegó, mejor dicho, a tu estómago. Ahora, ¿cómo regulo ese flujo sanguíneo local? Como les dije recién, eh, hay dos cosas que son importantes. Así como nosotros estuvimos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿se acuerdan que dijimos que el parasimpático es quien principalmente me estimula el proceso digestivo? Bueno, al mismo tiempo que se estimula la secreción gástrica, es decir, la secreción de ácido clorhídrico, se aumenta la irrigación de las paredes del estómago para favorecer el lavado de estos iones hidrógenos, que es esto que les estoy diciendo yo, este flujo sanguíneo local. Entonces, así como estimulo que se secrete ácido clorhídrico en el estómago, también se estimula el aumento de la irrigación de las paredes del estómago para que ese flujo sanguíneo local arrastre los hidrógenos, no queden concentrados en la pared y de esa manera no me dañen la pared del estómago. O sea que este flujo sanguíneo local también está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces el parasimpático me aumenta la secreción de ácido clorhídrico y a su vez me aumenta el flujo sanguíneo de sangre a las paredes del estómago. Ahora, contesto la pregunta que me hicieron recién. Acá está. ¿Qué es la acidez? ¿Qué es la gastritis? ¿Qué es una úlcera? En este caso, a uno le parece que es todo lo mismo, y en realidad no. La acidez es esa sensación de ardor que tenemos a nivel faringe, a nivel esófago, a nivel garganta inclusive, y ocurre cuando el ácido estomacal, este ácido que estamos hablando, tiene tendencia a subir, es decir, hay un problema en el esfínter, de manera tal que el ácido estomacal asciende por el esófago, por la faringe e incluso llega hasta la garganta. Es una sensación de ardor. Cuando una persona tiene acidez más de 2 veces por semana, o sea, yo, entonces se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, en este caso, a veces puede ser que el estómago produzca ácido clorhídrico de más y a veces puede ser que los esfínteres que tienen que evitar ese reflujo no estén funcionando correctamente. Eso depende. Obviamente, como les digo, puede ser que produzco demasiado ácido clorhídrico o que los esfínteres que tienen que evitar el reflujo no funcionan bien. Dani, Dime. entonces si el estómago tiene todas esas barreras para que el ácido no se coma las células mismas, Mm, digamos, entonces el esófago y, ¿cómo es que se llama? Y la garganta también tienen no, y ese es el esas problema. barreras, No lo tienen. Por eso te quema. Por eso sentís la sensación de ardor. Porque cuando pero el ¿se siente ácido eso nomás? se O siente puede, sensación, se puede lesionar, es más, like, cuando el ácido empieza a subir, el ácido quema, como cuando te quemas con un ácido, con cualquier ácido que te quemes, si vos te quemas con ácido clorhídrico, con ácido sulfúrico o con el ácido que te quemes, vas a sentir sensación de ardor, va a empezar a lesionarte la piel.
Entonces, eso mismo pasa en la faringe, el esófago y la garganta cuando el ácido del estómago sube. Es lo mismo, se produce una quemadura, porque el estómago tiene esta protección, esta barrera antiácida, pero la faringe, el esófago y la garganta no. Entonces, cuando el ácido sube, que es lo que nosotros conocemos como acidez, bueno, ahí está el problema, que no hay protección. Entonces uno se quema, siente la sensación de quemado, literalmente. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es cuando el estómago, el revestimiento del estómago se hincha. Puede ser agudo, porque comí algo que tenía, por ejemplo, mucho picante, o algún tipo de alimento que me estimula la secreción gástrica, como por ejemplo el mate, el café, todos esos estimulan la secreción de ácido clorhídrico del estómago. Entonces, obviamente, puede ser un proceso agudo o puede ser un proceso crónico, que permanentemente el revestimiento del estómago está inflamado. Eh, vos me preguntaste de los cítricos, todo lo contrario, porque si vos al ácido le das más ácido es. Vos lo que tenés que hacer es neutralizar. Entonces, por ejemplo, vos tenés que buscar alimentos que sean, o cosas que sean alcalinas para neutralizar esa acidez. Por eso, la famosa milanta o el famoso bicarbonato, lo que hacen es neutralizar la acidez del estómago, porque son, eh, en este caso, medicamentos que contienen pH alcalino. Entonces, cuando lo alcalino toma contacto con lo ácido, hay una cierta neutralización. Por eso cuando uno tiene acidez le dan, bueno, ya no se usa, ahora se usan otros medicamentos, pero el bicarbonato o la milanta, porque justamente lo que hacen es neutralizar la acidez. Si vos al ácido le das más ácido hay. El limón, la naranja, tienen pH ácido. Entonces, si vos tenés gastritis y comés cítrico, más gastritis tenés, porque más ácido es. ¿Se entiende? Dani, ¿y el medicamento este, el Alical, tiene medios Es lo alcalinos? mismo, es lo mismo. Es como el Lubasal o como el bicarbonato. Es bicarbonato. Tanto el bicarbonato en general, ya lo van a ver con el Rodri, pero tiene, o con el Cris, no sé con quién estén en ese momento, pero tienen pHs alcalinos. Entonces, cuando lo alcalino se mezcla con lo ácido, hay una cierta neutralización. La milante, el uvasal, el alical, son bicarbonatos. Entonces te neutraliza ese pH ácido que uno tiene. Igual hoy en día se usan para un momento agudo, porque en realidad en forma crónica no se toman tanto, no se recomiendan tanto. ¿Y qué es una úlcera? La úlcera es cuando, no, el laxante Belu es una sustancia que te aumenta las frecuencias de evacuación. El laxante lo que hace es generalmente inhibir, por un lado, aumentar la motilidad intestinal y por el otro lado, inhibir la absorción de los líquidos por parte del intestino grueso, entonces te favorece la evacuación, te aumenta la cantidad de deposiciones que haces, te aumenta el poder evacuatorio, no tiene nada que ver con el estómago, actúa a nivel intestinal, no a nivel estomacal, el laxante. Bien, ¿y qué es una úlcera? Una úlcera, y acá está un poco lo que me estaban preguntando, creo que Lema me preguntó qué pasa cuando esto no funciona, cuando el propio estómago, o sea, la propia acidez del estómago, ataca o digiere la pared de sí mismo. Es decir, esta barrera antiácida no funciona correctamente. ¿Cuál es la causa más común? La causa más común de úlcera es una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que infecta a las células que secretan moco. Obviamente, hay factores que estimulan estas úlceras gástricas, como el alcohol, el exceso de aspirina, el ibuprofeno, los antiinflamatorios no esteroides, el cigarrillo, el café. Bueno, la mayoría de las cosas estimulan la secreción gástrica, chicos. ¿Sí? Entonces, eh, la úlcera es cuando el propio ácido del estómago digiere a la pared del estómago, es decir, no alcanza esta barrera antiácida y empieza a haber una digestión de la pared del estómago. ¿Se ha entendido? Sí. Bien, seguimos entonces. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Cómo controlo el estómago? Bueno, un poco como venimos hablando, chicos, hasta acá. Acuérdense que
de lo que venimos hablando del sistema nervioso es todo lo contrario. En este caso siempre el parasimpático es quien va a estimular los procesos digestivos y el simpático el que va a inhibir a los procesos digestivos. Pero en el estómago yo también tengo un control endocrino. Ese control endocrino está dado por una hormona que se llama gastrina. La gastrina es secretada por las propias células de la mucosa gástrica. O sea, el propio estómago secreta la gastrina que aumenta en su motilidad, me aumenta el movimiento del estómago y me aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, miren, acá está un poquito lo que estábamos hablando recién, hecho cuadrito, diríamos. Por ejemplo, huelo un alimento, miro un alimento o me meto un alimento en la boca. Esto es un poco lo que estábamos hablando ayer. Se activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? Me aumenta la secreción de ácido clorhídrico, me aumenta la motilidad del estómago. Tengo miedo, fui a rendir. ¿Qué pasa? Se activa el simpático. Disminuye la motilidad del estómago, disminuye la producción de ácido clorhídrico. También esto va a estar acompañado de una disminución de la salivación. Acuérdense que el parasimpático te aumenta la salivación y el simpático te disminuye la salivación. Por eso sentimos cuando tenemos miedo la boca seca. Ahora, ¿qué me estimula la secreción de gastrina? Esta hormona que yo les dije que produce el propio estómago. Cuando un alimento rico en proteínas o rico en grasas llega a mi estómago, se secreta gastrina. ¿Esa gastrina qué hace? Que yo secrete más ácido clorhídrico y me aumente la motilidad de mi estómago. ¿Quién produce la gastrina? Las células de la mucosa gástrica, es decir, el propio estómago produce la gastrina. ¿Y sobre qué actúa? Actúa sobre las propias células de ese estómago, sobre las células musculares y epiteliales del estómago. ¿Se ha entendido? Sí, Bien, seguimos entonces. Vamos con el intestino delgado. El intestino delgado va a tener 3 porciones. Duodeno, la primera porción, yeyuno, la segunda porción, y el ilion, la última porción. En este intestino, nosotros no solamente vamos a hacer procesos digestivos, sino que también vamos a hacer procesos absortivos, es decir, acá vamos a absorber nutrientes. El intestino es un tubo que puede medir hasta 6 metros de largo, obviamente está plegado, y tiene una superficie aproximadamente de 300 metros cuadrados. ¿Dónde se ubica? En la cavidad abdominal, a continuación de mi estómago. De hecho, acuérdense que les dije que nosotros tenemos una comunicación entre el estómago y el duodeno por un esfínter que se llama píloro. El duodeno, que es la primera porción del intestino, mide aproximadamente 25 centímetros y es donde se completan los procesos digestivos, y en el yeyuno y en el ilion donde hay procesos absortivos, donde voy a absorber nutrientes. Acá está un poquito más, fíjense, acá tengo duodeno, a continuación viene el yeyuno, y finalmente la última porción es el ilion, que es donde básicamente va a tomar contacto con la porción que sigue, que es el intestino grueso. Miren, ahí les está mostrando cómo el ilion, que es la última porción del intestino delgado, vuelca su contenido dentro de la primera porción del intestino grueso, que se llama ciego. Ahora, ¿cómo son, o cómo es, mejor dicho, la estructura de mi intestino? Bueno, el intestino tiene la particularidad de que, como les dije, a lo largo de él hay una serie de adaptaciones que justamente me van a incrementar la superficie de absorción. Como yo les dije, en el intestino yo no solamente voy a hacer procesos digestivos, sino que también voy a hacer procesos absortivos. Entonces, claramente, mi intestino tiene que tener alguna estructura que le permita los procesos absortivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la pared del intestino? Vamos a encontrar criptas o glándulas
que justamente van a secretar sustancias. Y por otro lado, voy a encontrar en el intestino crestas o vellosidades que se van a encargar de la absorción. No es tan simple como decir, tiene crestas o vellosidades, sino que es una estructura bastante compleja. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo voy a tener pliegues que forma la submucosa, que se llama pliegues de Kerkring, que justamente esos pliegues en la submucosa miden aproximadamente 8 milímetros de altos, incrementan la superficie de contacto con el quimo. A su vez, la mucosa, acuérdense las capas del tubo digestivo, tiene vellosidades que son como proyecciones en forma de dedo, que fíjense que son más pequeñas, de 0,5 a 1 milímetro. Y a su vez, estas vellosidades tienen microvellosidades, o sea, las células epiteliales tienen microvellosidades, que son aún más diminutas todavía, que miden aproximadamente 1 micrómetro. Ahora les voy a mostrar una imagen para que entienda cuál es cada una de estas. Miren, esto es un pliegue, volvemos un poquito para atrás, pliegues de la submucosa. Miren, fíjense, acá lo tenemos. Si yo analizo uno de estos pliegues, voy a encontrar esto, que son lo que yo le llamo vellosidades intestinales, que es esto que estamos viendo acá. Y a su vez, si analizo una de las vellosidades, voy a encontrar las microvellosidades, que son estas que tengo acá. Obviamente, estas estructuras lo que hacen es aumentar la superficie absortiva. Para eso las tengo ahí, porque justamente es donde yo hago procesos absortivos. Entonces, las vellosidades son formaciones digitiformes que se encuentran en la mucosa y lo que hacen es incrementar el área de contacto, el área de superficie. Y a su vez, cada vellosidad, miren, cada vellosidad, estas que tengo acá, internamente tienen una estructura que están formadas por arteriola, vénulas, una red de capilares y un capilar linfático, que este capilar linfático se llama vaso quilífero. Entonces, dentro de esas vellosidades, tengo microvellosidades, que son aún más chiquititas, que miden 1 micrómetro de longitud. Se calcula que aproximadamente tengo 200 millones de microvellosidades por milímetro cuadrado de intestino. De estas. 200 millones por milímetro cuadrado de intestino. Entonces, claramente, la función que están cumpliendo es incrementar la superficie absortiva. Ustedes las vieron a estos. Cuando ustedes vieron tejido, dijimos que podían existir especializaciones de la membrana, de la cara apical de la membrana. Esas especializaciones, entre las que les mencionamos vellosidades, microvellosidades, y les aclaramos que se encontraban las microvellosidades en el intestino. Ahora, ¿qué función cumplen el intestino? Y obviamente el intestino va a ser un proceso de secreción de enzimas y a su vez recibe secreciones de la vesícula, del hígado y del páncreas. Pero el pH intestinal es totalmente opuesto al pH estomacal. El pH estomacal es un pH sumamente ácido, entre 1,5 y 2,5, y el pH intestinal es alrededor de entre 7 y 8. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace el pH intestinal es neutralizar el quimo que le llega desde el estómago. Ese quimo que viene desde el estómago es un quimo ácido, entonces cuando llega a mi intestino hay una neutralización porque el pH del intestino es entre neutro tirando alcalino. Es más bien, como les dije, entre 7 y 8. 7 es pH neutro, 8 es un pH alcalino. ¿Y qué contiene el jugo que secreta el intestino? El jugo que secreta el intestino contiene moco, agua, bicarbonato, por eso el pH, que estuvimos hablando recién, y enzimas. Escuchen bien lo que les voy a decir acá.
Estas enzimas son producidas por el intestino. ¿Por qué aclaro esto? Estas enzimas se llaman enzimas de borde en cepillo, porque son enzimas que el propio intestino sintetiza, las sintetizan estas células absortivas y las insertan en las membranas plasmáticas de las microvellosidades. ¿Por qué aclaro esto? Porque van a ver que el páncreas produce enzimas que también vuelcan el intestino, pero no son producidas por el intestino, son producidas por el páncreas y volcadas en el intestino. Estas que tenemos acá, que son estas, no son producidas por el páncreas, son producidas por el propio intestino. Entonces tenemos las disacaridasas, que como su nombre lo indica, degradan disacáridos. Entonces, por ejemplo, la maltasa, que es una enzima, me degrada la maltosa en 2 glucosas. La sacarasa me degrada la sacarosa, acá está mal, en glucosa y fructuosa. La lactasa me degrada la lactosa en glucosa y galactosa. La aminopeptidasa lo que hace es, de los polipéptidos, libera el aminoácido terminal, el último aminoácido. Y la fosfatasa alcalina degrada compuestos fosfatados. Todas estas enzimas que ustedes tienen acá se les llama enzimas de borde en cepillo. Y repito, son enzimas que lo que hacen es, son producidas por el propio intestino y actúan sobre, como les dije, disacáridos o sobre, en este caso, las peptidasas, sobre los péptidos o las fosfatasas sobre el fosfato. ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte, no, Dani. Bien. Entonces, termino la digestión. Ya vamos a ver cómo la termino, porque todavía no lo hemos visto. Ya dijimos que estas enzimas que produce el intestino van a terminar de digerir, o algunos procesos se van a comenzar a digerir acá. Pero, por ejemplo, las proteínas que comenzaron a digerirse en el estómago y que se transformaron en péptidos, cuando lleguen al estómago, al intestino, perdón, van a volver a ser atacadas por las aminopeptidasas. Entonces van a terminar de, o continuar con la digestión de esas proteínas. Los disacáridos que lleguen al intestino van a ser degradados por las disacaridasas. Ahora, ¿cómo se absorbe un nutriente? ¿Todos los nutrientes se absorben iguales en el intestino? No. Acuérdense que principalmente la porción absortiva es el yeyuno y el íleon. Esas son las 2 porciones del intestino que son absortivas. Entonces, ¿cómo se absorben los nutrientes? La glucosa, la galactosa y la mayoría de los aminoácidos se absorbe por un simporte con sodio. Repaso de permeabilidad. Simporte con sodio. Transporto 2 sustancias en el mismo sentido. La fructuosa se absorbe por difusión facilitada. Acuérdense que la difusión facilitada es un transporte pasivo que es ayudado, colaborado por una proteína. Los aminoácidos y polipéptidos pequeños utilizan otros mecanismos que ya los vamos a ver. Y las grasas, le vamos a dedicar un capítulo aparte a las grasas entre mañana y el jueves, van a ser hidrolizadas en ácidos grasos y colesterol y se van a utilizar para resintetizar algo que se llama kilomicrón. Probablemente ahora no entiendan lo que es, pero las grasas, cuando llegan al intestino, sufren como una modificación distinta al resto de las sustancias. Entonces, primero las hidrolizo en ácidos grasos y colesterol, pero después sintetizo nuevas grasas en las mismas células intestinales que se empaquetan en sustancias que se llaman kilomicrones y entran al sistema linfático. Entonces, esto no se hagan tanto problema porque ya el día jueves probablemente veamos bien cómo es este metabolismo de las grasas, porque es un poquito más complicado que el del resto de los nutrientes. Un poco lo que dijimos antes. ¿Quién controla? Y, a ver, parasimpático siempre estimulando, simpático inhibiendo.
¿sí? Sistema endocrino. En el caso del sistema endocrino, vamos a ver que al final vamos a encontrar un montón de hormonas que participan en la función intestinal, pero las vamos a ver después. Ustedes tienen un cuadrito al final de su fotocopia donde les muestran todas las hormonas que participan en el control intestinal, que son un montón, y las vamos a ver al final como para que ustedes tengan una idea de las principales hormonas que hay y qué función cumplen, porque no hay una sola como en el estómago que había gastrina, hay un montón. Entonces, ustedes tienen un cuadrito donde les dice todas las hormonas que se sintetizan y qué función cumplen, pero lo vamos a ver al final cuando terminemos de ver el proceso digestivo. ¿Ha quedado alguna duda? De mi parte, no, Dani. Bien. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana vayan presencial o virtual, vamos a arrancar desde acá, desde el intestino grueso, y vamos a seguir avanzando. Así que traten de ir leyendo la unidad para ir más o menos al día y para ver si surge de paso alguna duda de lo que hemos estado viendo. Cualquier duda, ya sea que estén virtual mañana o estén presencial, nos avisan, nos preguntan y lo vemos. Van a ver que en la fotocopia por ahí está ordenado de manera distinta. Nosotros lo hemos ordenado así porque es más fácil de entender y dejamos todo lo que es metabolismo de lípidos y catabolismo del hemo para el final, porque es como la parte más complicada dentro del sistema digestivo. Entonces, por eso no lo vemos apenas vemos el intestino delgado, sino que lo vemos después que vemos todo el tubo digestivo. Por eso lo van a ver por ahí en el apunte ordenado distinto. ¿Sí? Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Que tengan una hermosa tarde. Eh, Nos vemos mañana presencial y a los demás los veo la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos. Chao, Dani, nos vemos. Chao.